¿Fueron los nazis capaces de crear una máquina del tiempo? Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler tenía el deseo enorme de poder contar con armas muy avanzadas, y el proyecto Campana era un objeto con tecnología antigravitacional que era capaz incluso de viajar en el tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ministerio de la Propaganda de la Alemania nazi asignó el término Wunderwaffe, que en español significa arma maravillosa, a un proyecto que consistía en el desarrollo de armas muy avanzadas cuyo objetivo era poder bombardear al enemigo a grandes distancias y sin ser detectados. Muchas de estas superarmas se requerían de mucho tiempo de trabajo, diseño y pruebas. Se dice que por falta de tiempo nunca fueron utilizadas. Pero según el periodista y escritor polaco Igor Witkowski, entre esas armas había una que realmente podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos hoy en día: una máquina del tiempo. En el año 1997, un anónimo que decía ser contacto del servicio secreto polaco se comunicó con Witkowski informándole que tenía en su poder documentos del gobierno sobre armas secretas nazis, y en esos documentos mencionaban la creación de un objeto al que le llamaban Die Glock, que en español significa la campana. La campana supuestamente era un experimento llevado a cabo por científicos de la Alemania nazi que trabajaban para la SS. Igor Witkowski publica un libro donde describía que la campana era un aparato hecho de un metal duro y pesado con un diámetro de 2,7 y una altura de 3,7. Se parecía a una campana gigante. Según lo descrito, este aparato contenía 2 cilindros que eran llenados con una sustancia de color violeta parecido al mercurio. Este líquido metálico recibía el nombre de clave de Cherún 525 y era almacenado en un termo alto y delgado. Cuando la campana era activada, tenía un radio de diámetro de 200 metros y era sujetado por cadenas en una estructura circular llamada el henge, donde hacían experimentos de su propulsión antigravitacional. Lo interesante de esto es que esa estructura circular que se menciona en el libro realmente sí existe y se encuentra en un museo en Polonia, que hoy en día pues las personas pueden llegar a visitarlo sin ningún problema, pero durante la guerra llegar a ese lugar para cualquier civil era prácticamente imposible, porque era un lugar tan protegido, tan misterioso, tan secreto, tanto como el Área 51. En septiembre de 1944, en Polonia, a través de fotografías aéreas se descubre una estructura circular hecha de hormigón en una antigua mina en bancarrota. Dicha mina había sido expropiada por la SS para el desarrollo de armas maravillosas, pero aquel lugar estaba tan protegido que el ingreso de cualquier persona era imposible. Básicamente era un lugar donde solo habían algunos científicos y militares trabajando, algo parecido al Área 51. Pero ¿por qué era tan secreto? ¿Qué escondían? Pues al final de la guerra fue posible saberlo. Cuando aquel lugar fue abandonado y personas civiles pudieron entrar, se descubre una gran variedad de túneles subterráneos donde habían búnkers y laboratorios donde científicos trabajaban en el desarrollo de armas secretas. También afuera se encontraba esta estructura circular al que le llamaban el henge, donde según era donde amarraban a la campana con cadenas cuando hacían pruebas sobre su tecnología antigravitacional. Pero si los nazis fueron capaces de crear una máquina del tiempo, ¿por qué no la utilizaron a su favor durante la guerra? O de haber existido, ¿cuál fue el final de este aparato? Según lo descrito en el libro, la campana nunca se utilizó porque por falta de tiempo pues nunca se finalizó. El libro menciona de que después de la guerra fue llevado a los Estados Unidos para continuar con sus pruebas,
Pero hay muchas teorías acerca de este objeto. Algunas teorías más conspiranoicas dicen que la campana sí fue utilizada por Hitler para viajar en el tiempo y escapar de esa época. Esto debido al misterio detrás de la muerte de Hitler, ya que nadie sabe con certeza qué pasó con Hitler. Según la historia nos cuenta de que tanto Hitler como su esposa se quitaron la vida en su búnker y que su cuerpo nunca fue encontrado porque él mismo ordenó que se quemara y tiraran sus cenizas, esto porque no quería ser trofeo de ninguno de sus enemigos. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que la campana realmente sí existió? ¿O solo fue una teoría en aquel entonces? Déjame tu opinión en los comentarios y si este tipo de videos te ha gustado, pues te agradecería mucho si me colaboras con un poderoso like y te suscribas a este canal. Nada más, cuídate y recuerda que te estaré esperando en el próximo video.